domingo como día de reposo. Yo pregunto, ¿sería esa una violación de la Constitución de los Estados Unidos? Sí. Un bebé entendería eso. Porque establecer una observancia religiosa que lo prohíbe la primera cláusula de la primera enmienda. Pero no solamente va a ser una ley dominical que obligue a guardar el domingo, sino que va a terminar haciendo una ley que prohíba que usted guarde el sábado. La libre práctica, Establecer el domingo es establecer religión. Una ley antisabática es prohibir que usted practique su religión. La primera enmienda le prohíbe al Congreso que haga una ley dominical y una ley antisabática. Y usted dice, entonces, ¿cómo va a ser? Bueno, yo pregunto, ¿en qué se parece un cordero a un dragón? Es la bestia con dos cuernos como de cordero, que profesa apoyar libertad civil y religiosa, que va a repudiar eso hablando como un dragón. Va a contradecir su profesión. ¿Están entendiendo? Ahora, en el libro de Daniel, tenemos, dicho sea de paso, antes de ir al libro de Daniel, la tercera cláusula de la primera enmienda garantiza libertades civiles. Las primeras dos cláusulas, libertad religiosa. El Congreso no puede hacer una ley que establezca religión, ni puede hacer una ley que prohíba que la gente practique su religión. La tercera cláusula de la primera enmienda garantiza libertades civiles. Se lo voy a leer. El Congreso no hará ninguna ley que coarte la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho civil. Ni la libertad de prensa, de la prensa, una libertad civil. O el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente, es un derecho civil. Y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. ¿Usted tiene derecho de pedirle al gobierno que le haga justicia? ¿Cómo no? Pero ahora escuchen lo que va a pasar. Cuando se haga la ley dominical y una ley antisabática, ¿habrá para el pueblo de Dios libertad de expresión? Es que no van a cambiar la Constitución, lo que van a hacer es violarla. Porque mientras tiene los dos cuernos, habla como dragón. No se quiebran los cuernos para luego hablar como dragón. Todavía tiene los dos cuernos, pero habla como dragón. Por eso digo, una bestia esquizofrénica. Yo pregunto, cuando se haga la ley dominical y se prohíba la observancia del sábado, ¿la gente, el pueblo de Dios va a poder reunirse libremente el sábado? ¿Va a poder pedirle al gobierno que les haga justicia? No. Cuando se violan las cláusulas religiosas, automáticamente usted pierde su libertad civil. Por eso los fundadores de los Estados Unidos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían que durante el periodo papal, el papado usaba los poderes civiles para imponer su religión, y el que no la seguía, quemado en hoguera. Y cuando fundaron esta nación dijeron, en esta nación va a ser diferente. El Estado va a funcionar como el Estado y la Iglesia va a funcionar como Iglesia. Libertad civil y libertad religiosa. Ahora, en el libro de Daniel tenemos dos capítulos que ilustran las primeras dos cláusulas de la primera enmienda. Lo que pasa cuando se violan las primeras dos cláusulas. ¿Recuerdan cuál es la palabra clave en Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1? Que aparece solo en 3 lugares de Daniel. Pasará aquel tiempo, será libertado tu pueblo, todo el que se haya escrito en el libro. Yo pregunto, ¿quién libró a Jacob de la ira de su hermano? ¿Quién? Dios. ¿Alguna respuesta más específica? El ángel Miguel. ¿Qué dice Daniel 12:1? ¿Quién va a librar al pueblo de Dios? Miguel, el arcángel. ¿De cuál es eso? Ahora vamos al primer ejemplo. En Daniel
Solo se usa la palabra liberar 3 lugares en Daniel. Daniel 3, Daniel 6 y Daniel 12:1. Debe haber una relación. Daniel 3 ilustra lo que sucede cuando se viola la primera cláusula de la primera enmienda de la Constitución. Porque Nabucodonosor estableció una observancia religiosa. ¿Qué hizo? Levantó una imagen, ¿verdad? Y dijo, todo el mundo, él es el poder civil, pero está imponiendo religión. Dice, todos me adoran esa imagen. Y yo pregunto, el que desobedecía la ley religiosa por el poder civil, ¿iba a perder sus derechos civiles? ¿Cuál es el más grande derecho civil que tenemos? La vida. El derecho a la vida. Así que vamos a anotar esta historia. Daniel 3. ¿Usted conoce la historia? Nabucodonosor levanta esta imagen. 3 jóvenes dicen, nosotros no vamos a adorar la imagen. Vamos a desobedecer lo que dice el gobierno. Yo pregunto, ¿cuándo tenemos derecho a desobedecer al gobierno? Cuando el gobierno va en contra de nuestros derechos de religión. Ahí podemos practicar desobediencia civil. Pero fuera de eso, debemos ser ciudadanos ejemplares, incluyendo pagando todos nuestros impuestos. Porque si usted le da a Dios lo que es de Dios, pero no le da a César, está desobedeciendo a Jesús. Jesús dice, dad pues a César lo que es de César. Los adventistas deben ser ciudadanos ejemplares. Pero cuando el poder civil se sobrepone a su autoridad y establece una observancia religiosa, ahí el pueblo de Dios tiene que desobedecer, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que ahora Nabucodonosor, los enemigos de los 3 hombres van y le cuentan al rey, le dice, ahora y hay unos que no quieren obedecer la ley del poder, la ley religiosa del poder civil, estableciendo esta observancia religiosa. Vamos a leer en el versículo 15. Dice el rey a ellos, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora escuchen, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? El tema central del capítulo es liberación. ¿Qué Dios nos va a librar a ustedes? Los jóvenes contestan. En el versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero los hombres son cosas. No dice, bueno, Señor, si yo te soy fiel, me salvas. No. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Punto final. Amamos más a Dios que nuestra propia vida. Estamos dispuestos a morir por Él. Así va a ser la generación final. Es una lealtad inquebrantable, una fidelidad inquebrantable. La generación final se va a distinguir por una lealtad a Dios que ni la muerte puede romper. Así que el rey, como dicen los puertorriqueños, se enfogonó. No, el rey no era boricua. Noten el versículo 25. Y él dijo, ahora miren el horno y ven 4. Dice, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cual es semejante, las versiones dicen, al hijo de los dioses. Mala traducción. Es al hijo de Dios. Y claro, la gente pregunta, ¿cómo sabía el rey el aspecto del hijo de Dios? La nueva me dice, porque Daniel y sus amigos
le habían contado cómo era el ángel de Jehová. Y él lo entendió, porque ya él había conocido a los jóvenes en el capítulo 1. Así que ¿quién entró al horno para salvarnos? Jesús. Pero ahora viene un detalle muy interesante, no lo pierdan. Versículo 28. Dice en el versículo 28: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. ¿Ve? Lo libró el Hijo de Dios. ¿Pero quién era el Hijo de Dios? El ángel. ¿Cuál ángel? Miguel. Esa historia ilustra en miniatura lo que va a pasar al final de la historia, cuando se levante Miguel. Ahora, nota lo que sigue diciendo. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que tuvieron fe, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. ¿Qué sucede cuando el poder civil impone religión? Persecución en esta historia. La primera cláusula, la primera enmienda dice que el Congreso no hará ninguna ley que establezca religión. Aquí tenemos un ejemplo de lo que pasa cuando se establece religión. Viene persecución. Ahora, Nabucodonosor, al final de esta historia, hace un decreto. Es un decreto ilegítimo. El rey no entendió lo que Dios estaba tratando de enseñarle. En el versículo 28 y 29 nuevamente dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Y ahora da el decreto: por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Qué historia tan espectacular? ¿Cuál es el pensamiento central? Librar. ¿Sabe que yo encuentro adventistas donde quiera que voy? Donde dicen: ay, ojalá el Señor me ponga el descanso antes del tiempo de angustia. Eso es medio egoísta. Ay, no, yo no voy a poder resistir ese tiempo. Así que, Señor, ponme a descansar primero. ¿Usted se imagina lo que será el privilegio de vindicar la verdad de Dios en medio del peor periodo de la historia del mundo? Pararse por Dios, aun cuando se trate de entregar la vida por el Señor. Testimonio poderoso. No hay Dios que pueda librar como este. Claro, el rey no entendió que el poder civil no podía tampoco mandar a todos a adorar al Dios verdadero. El poder civil no le puede decir a la gente que adore a un Dios falso ni que adore a uno verdadero, porque el poder civil no está para establecer religión. Era ilegítimo que el rey dijera: si alguien blasfema al Dios de Israel, lo vamos a cortar en pedacitos y le vamos a demoler la casa. Ilegítimo. Ahora quiero que notemos la segunda historia. Vaya, dicho sea de paso, ¿están todos los comunes denominadores en esta historia? Sí. ¿Hay un remanente fiel? ¿Tienen enemigos? ¿Pasan por un tiempo de angustia? ¿Su fe es severamente probada? ¿Dios se demoró en librarlos? Permitió que pasaran por el horno, pero después de la demora, Dios los libró. Ven, todos estos cuadros del tiempo de angustia son paralelos. Ahora, hay otra historia en Daniel que ilustra lo que sucede cuando el poder civil prohíbe que usted practique su religión.
la historia de Daniel 6, la segunda cláusula de la primera enmienda. Vamos a Daniel 6 y el versículo 5. Daniel tenía enemigos. No le gustaba Daniel porque era un hombre recto, un hombre leal, fiel al rey. Así que ellos preparan una trama. Dice en el versículo 5: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con ¿qué? Con la ley de su Dios. ¿Cuál es el punto de contención? La ley. Y vamos a encontrar que también la adoración. Así que estos hombres, enemigos de Daniel, van al rey y convencen al rey que dé un decreto, una ley que no se podía revocar. Los medo-persas, las leyes no se podían revocar. Noten el versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, of your hand, I find the strength to rise and stand through every trial, every tear we've shed. Your love's been the shelter where I find my bed. For your love's been my anchor in life's stormy seas, a beacon of hope guiding me to be free. So I'll cherish every moment. han acordado por consejo que promulgues un decreto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y el rey está diciendo: esta gente sí me quiere a mí. Engañaron al rey. ¿Sabe que este es un tema recurrente que recurre en las historias de la Biblia? Yo pregunto, en los días de Esther, ese es nuestro próximo ejemplo. Los días de Esther, Amán engañó al rey. Al final de la historia, ¿el papado va a engañar a los reyes de la tierra? ¿Qué pasó cuando el rey descubrió que lo estaban engañando? Donde antes dio el decreto contra Daniel, ahora mandó a matar a todos los que lo engañaron. ¿Qué pasó en los días de Esther? ¿Qué pasó con los que prepararon la trama? El rey se enfogonó con ellos y los acabó. Y en Apocalipsis dice que los reyes que fornicaron con la ramera aborrecerán a la ramera y la harán desolada, desnuda. Y dice, la quemarán con fuego y comerán sus carnes. Una forma de decir que van a estar bien bravos con ella, porque fornicaron con ella. Hoy en día, los gobernantes del mundo, en las Naciones Unidas, 193 naciones, cuando vino el Papa en septiembre, y cuando dio su discurso sobre el cambio climático y la pobreza, óigame, por varios minutos, todos los gobernantes del mundo se levantaron y le dieron un rotundo aplauso. Dice, este hombre es maravilloso, qué sistema maravilloso.
que los está engañando. Y cuando se despierten, ay, 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 Apocalipsis dice que aborrecerán a la ramera. Así que el rey dice, bueno, esto me quiere mucho, ¿y qué hace? Hace una ley. Pero escuchen bien, es una ley distinta que la de Nabucodonosor, porque ¿qué es lo que está haciendo el rey? Está prohibiendo que Daniel practique su religión. No está diciendo hay que orar de esta manera, sino que está diciendo no puedes orar. ¿Ven la diferencia? Y entonces Daniel oye que se dio un decreto y que él ahora no puede practicar su religión por edicto del poder civil. ¿Y qué hace Daniel? Daniel dice, bueno, yo me voy a mi casa, a mi cuarto,